¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, es martes 15 de enero. Elena Muñoz, consellera de Facenda, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos hablando sobre todo de presupuestos, vamos a hablar de la situación económica de Galicia y se ha mostrado convencida en las últimas semanas de que se produjo la presentación de las cuentas, de que en el último trimestre de este año Galicia empezará a crecer. ¿En función de qué hace esta afirmación? Bueno, pues de acuerdo con nuestras estimaciones, efectivamente, en el último trimestre del año esperamos que ya empiece a haber un cambio de tendencia, que se empiece a invertir la curva. También el propio Ministerio de Economía y Hacienda ha reconocido que para el último trimestre del año también espera que la economía española también empiece a cambiar esa tendencia. Yo creo que a lo largo del 2013 ya se empezarán a notar ya los efectos de las reformas estructurales que se han hecho en la economía española en este último año y por lo tanto con unas reformas ya en marcha, con un sistema financiero estable, nosotros lo que estimamos es que eso tenga un efecto ya en nuestra economía. Bueno, en cualquier caso, las cifras de las que hablamos para este año 2013 retrotraen a la Administración Pública Gallega al año 2005, serían equivalentes más o menos. ¿Cómo se administra una administración pública en el año 2013 con las cifras y los dineros del año 2005? Pues efectivamente es un reto porque tenemos que, manejando los mismos recursos del año 2005, tenemos que prestar los servicios públicos que los gallegos necesitan para el año 2013. Por lo tanto, lo que es necesario es hacer un esfuerzo de priorización de gasto, es analizar cada euro que se gasta, es analizar cada política de gasto y tener muy claras las prioridades. Desde luego, en estos presupuestos para el año 2013, nuestra prioridad clara ha sido el seguir por el camino del mantenimiento del gasto social y también empezar a aplicar ya políticas que sienten las bases para el crecimiento económico. Es una doble vía que tienen de objetivo estos presupuestos que nos hacen, con estos recursos limitados de los que disponemos, pues en doblegar el trabajo de priorización de ese gasto público. Bueno, hablábamos de que los presupuestos están en trámite parlamentario, están pasando los consejeros por las diferentes comisiones para explicar qué va a pasar en cada uno de esos departamentos, pero vamos a conectar con Uxía Rodríguez, como siempre, para que nos haga un pequeño semblante de los retos a los que se enfrenta la consellería que, como decíamos, lidera Elena Muñoz. Vamos adelante, Uxía. Pues parece que a Elena Muñoz le ha tocado una de las tareas más difíciles, que es cuadrar las cuentas. Por ahora ha presentado, como decíais, unos presupuestos que la Xunta califica como realistas, prudentes, difíciles y solventes. Lo cierto es que para este año cuenta con 8.479 millones de euros. En 2012 ya se había apretado el cinturón, pasando de los 9.100 millones iniciales a los 8.700. Ahora caen otro 2,5%. El corsé de la austeridad se aprieta todavía más y devuelve las cuentas gallegas a niveles del año 2005. Es la cuarta vez consecutiva que la Xunta presenta unos presupuestos a la baja. Tiene 3.300 millones menos que en el año 2009. Todas las consellerías adelgazan, todas menos la Consellería de Facenda, que gana un 4,5%. La Xunta recalcó la idea de que el gasto social se lleva el 77% del presupuesto. Aún así, Sanidade, Traballo e Benestar y Cultura e Educación pierden 152 millones de euros. Y mientras la Xunta defendía sus cuentas, la oposición sacaba las garras contra estos presupuestos. O único que fai é incidir nunhas políticas que abocan o noso país ao suicidio económico. O que preguntei realmente é se eses orzamentos eran moi inocentados ou son os de verdade. Centran absolutamente a súa liña de acción política nos recortes. Eso sí, caiga quen caiga. Estamos diante dun orzamento que ten como prioridades básicas adaptarse á realidade, manter o gasto social.
Menos gastos y menos inversión, lo que para muchos se traducirá en más recesión y más desempleo. El gobierno autonómico asume que el paro superará este año la barrera psicológica de los 300.000 desempleados. La tasa escalará hasta el 21%. Prevén también que la economía gallega se contraiga un 0,9%, así que Galicia seguirá en recesión este año. La Galicia solvente es sin duda el eslogan más utilizado por Alberto Núñez Feijóo. En 2011 Galicia encabezó el ranking de las comunidades que cumplieron con el objetivo de déficit fijado. Lo hizo, eso sí, bajo numerosas acusaciones de que alcanzó esa meta con la argucia de cerrar el ejercicio en septiembre. Un puesto líder que le ha servido a la Xunta para presumir una y otra vez. Galicia non vai a ser nin intervida, nin rescatada en ningún caso. Que Galicia logrou nos últimos anos manter os principais indicadores en mellor situación que a media nacional. En Galicia llevamos haciendo esfuerzos durante 3 años para cumplir el déficit y estar en una situación de equilibrio presupuestario. Nos momentos difíciles se necesita determinación e convicción. Galicia é unha comunidade que mantén a súa solvencia e unha comunidade que non ten as dificultades que ten outras comunidades autónomas. Para este año el objetivo de déficit es del 0,7%, un objetivo impuesto cuando todavía no sabemos cómo ha terminado 2012. Los datos hasta el tercer trimestre dejan a Galicia en la 9ª posición. Tanto el Ejecutivo Central como el Gobierno gallego sitúan a nuestra comunidad en el pelotón de las cumplidoras. La austeridad ha sido el mensaje del gobierno gallego para salir de la crisis, pero parece que sobre su eficacia empiezan a plantearse algunas dudas. Desde el propio FMI se ha reconocido que este tipo de políticas no siempre dan el resultado esperado. Es más, que llevado al extremo en España sería contraproducente. Dirigentes como la presidenta de Brasil y diversos colectivos se han pronunciado en el mismo sentido. El último en hacerlo, el Instituto Mundial de Economía de Kiel en Alemania, recomienda a Merkel suspender los objetivos de déficit durante 5 años. Como veis, muchas cuentas haremos esta noche en el programa. Vosotros, como siempre, también tendréis voz en nuestras redes sociales. Pendiente de ellas está ya Marina Chiavegato. Buenas noches. Hola a todos, pendientes de la red y de vuestras opiniones. En primer lugar, tenemos una encuesta que ya está colgada en la página web de La Voz, en lavoz.es. La pregunta es la siguiente: ¿cree que la situación de Galicia es mejor que la de otras comunidades? Es solo entrar y votar, y nosotros al final de la entrevista compartiremos el resultado de esa encuesta. Eso, si queréis opinar solo con un sí o no, pero si queréis dar vuestra opinión, escribiros vuestro comentario, podéis entrar en Facebook, podéis mandarnos un email a viauva@vtelevisión.es o entrar en Twitter y escribir la etiqueta que hemos creado para esta entrevista, almohadilla Facenda Viauve. Así que todas estas vías de comunicación abiertas para vosotros. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Marina, muchísimas gracias, Uxía. Efectivamente, vías de comunicación abiertas para que la gente pueda opinar lo que considere oportuno. Escuchábamos parte de esas declaraciones, de ese discurso que se ha estructurado en torno a los presupuestos de este año 13, y hablaba usted de que las cuentas deben ser realistas, prudentes y sociales. Son 3 los adjetivos que le he aplicado. ¿Es tiempo solo de prudencia o también de imaginación? Es tiempo de prudencia a la hora de hacer unas cuentas públicas, pero también hay que poner en marcha, como decía antes, medidas muy pensadas para contribuir a conseguir los objetivos que tiene el Gobierno, desde luego, para este año 2013 y para toda la legislatura, que es recuperar el crecimiento. Por tanto, sí que es importante hacer ese esfuerzo del que hablaba antes de priorización, ese esfuerzo de marcar objetivos en cada uno de los departamentos de la Xunta de Galicia que están destinados a conseguir el objetivo que se plantea. Pero no podemos plantearnos conseguir objetivos ni que Galicia pueda recuperar esa senda de crecimiento si no somos prudentes a la hora de realizar nuestras previsiones económicas, porque ya sabemos qué es lo que ocurre cuando no se realizan unos presupuestos y unas previsiones realistas. Al final, la realidad, digamos, se impone y las cuentas se descontrolan. ¿El cumplimiento del déficit tiene que estar por encima de todo?
El cumplimiento del déficit es muy importante, porque el cumplimiento del déficit, que a veces parece que es un concepto indeterminado, no es más que ajustemos los gastos que realizamos a los ingresos que recibimos. Entonces es un paso necesario que garantiza estabilidad en las cuentas y que garantiza que la administración que tiene unas cuentas estables genera estabilidad dentro de, en este caso, de una comunidad autónoma. Si gastamos por encima de lo que ingresamos, y además es que yo creo que vemos los ejemplos bastante a menudo en el caso de otras comunidades autónomas, y no tenemos con qué financiar ese dinero, ese gasto a mayores que se ha realizado, lo que ocasionas es incertidumbre en tu economía y trasladas inestabilidad al resto de la economía. Pero aquí atribuye un poco ese discurso que, bueno, parece que se está empezando a instalar entre los teóricos de qué hay que hacer para abordar esta situación. Lo apuntaba Uxía en esa batería de titulares. El FMI, de una manera más o menos reciente, varios institutos alemanes han apuntado en los últimos días a este respecto, diciendo que, ojo, que a lo mejor nos estamos pasando con la austeridad y que el cumplimiento del déficit a lo mejor no tiene que ser el único objetivo. ¿Qué le parece estos matices que se están introduciendo por parte de algunos economistas de prestigio? Yo creo que es importante que compatibilicemos el cumplimiento del déficit con aplicar políticas para incentivar el crecimiento. Es un equilibrio que tenemos que ser capaces de conseguir, pero no vamos a poder aplicar políticas y sentar las bases para el crecimiento si no tenemos controlado nuestro déficit público. La situación económica en que en estos momentos está España no es provocada por las políticas de austeridad. En el año 2011 hemos tenido un 9% de déficit público. Hemos excedido la tasa de déficit público que el país tenía autorizado, y vemos que la mayoría de las comunidades autónomas han excedido esa tasa. Es decir, las políticas de austeridad, de ajuste de gasto, no han provocado que España tenga más de 5 millones de parados y que estemos en recesión económica. Lo han provocado políticas de gasto incontrolado, políticas de endeudamiento excesivo, y eso al final, cuando tú gastas y no tienes con qué financiarlo, se traslada a la economía. Entonces yo creo que es importante, y efectivamente tenemos que encontrar ese equilibrio, ese necesario equilibrio, pero a la hora de hacer el análisis de la situación que ha llevado en este momento a nuestro país a estar en la situación en la que está, no han sido las políticas de austeridad, han sido otro tipo de políticas. Hablaba de la necesidad de compatibilizar esos dos tipos de políticas, las de austeridad con las políticas de incentivamiento. ¿Cuáles serían esas políticas de incentivamiento? Pues para nosotros apostar por ejemplo, por la innovación, apostar por la internacionalización de nuestra economía. La apuesta de Galicia por la internacionalización de la economía ha sido clara en los últimos años. De hecho, el comportamiento del sector exterior está siendo muy positivo a la hora de mantener ese diferencial positivo con respecto a España de comportamiento de nuestro PIB. Es una política que también debemos de seguir avanzando en el reequilibrio territorial, en la cohesión territorial de nuestra comunidad autónoma, y en conseguir también apoyar a los sectores estratégicos de nuestra economía, que al final son los capaces, en último término, de crear empleo, que es el gran problema que tenemos en este momento en España y en la comunidad autónoma, que es el desempleo. Hablaba usted antes de la herencia, de una forma, estaba refiriéndose al país que dejó al gobierno del Partido Popular el anterior, el del Partido Socialista. ¿A quién culpabiliza usted? ¿Exclusivamente a ese gobierno del Partido Socialista, o a algunas comunidades también que no estaban gobernadas por el Partido Socialista sino por el Partido Popular y que también hicieron lo que todos sabemos que hicieron? Yo creo que el incumplimiento fue generalizado. También es verdad que no es lo mismo para un país que incumpla una comunidad autónoma que incumpla el Gobierno de España, porque el Gobierno de España tiene como finalidad fundamental el garantizar la estabilidad de todo el país. Y cuando tienes un Gobierno de España que no ejerce sus competencias, que no hace una supervisión adecuada, que no hace una coordinación entre las políticas de todas las comunidades autónomas, que no tiene una política clara y un objetivo claro, sino que va dando bandazos, evidentemente esa inestabilidad se traslada
a todas las comunidades autónomas y a todas las administraciones públicas. Lo que nos ha faltado a las administraciones públicas en la época anterior es un gobierno que realmente crea en las comunidades autónomas y que realice esa labor de coordinación entre las comunidades para unirnos a todas frente a un objetivo común, que es controlar nuestras cuentas públicas para generar esa estabilidad económica que necesitaba nuestro país. Cuando se niega la realidad y cuando no se toman las medidas a tiempo, al final lo acabamos pagando todos los ciudadanos, y eso es lo que desde nuestro punto de vista ha ocurrido en los últimos años y lo que ha llevado en este momento a la situación en la que estamos. Ahora tenemos una situación diferente. Desde el primer momento el Gobierno de España actual ha hecho una apuesta por las comunidades autónomas, por la coordinación de las comunidades autónomas. Todos estamos unidos para el mismo objetivo. Y ha empezado a poner en práctica reformas estructurales que eran necesarias en nuestro país, que no se han hecho en el momento que se tenían que haber hecho, y es lo que nos ha llevado a la situación actual, que se han hecho en el año 2012 y que hay que empezar a esperar a que esas reformas estructurales necesarias surtan efecto. Reformas, en cualquier caso, muchas de ellas impuestas por las circunstancias. Vamos en cumplimiento de contrato electoral, si se me permite la expresión, por parte de Mariano Rajoy. Evidentemente la situación que se encontró de nuestro país era mucho peor que la esperada y desde luego mucho peor que la que se había comunicado, y eso ha llevado a tomar medidas que no serían las que se deseaba tomar, pero que desde luego desde la responsabilidad son las que necesita este país para empezar a salir de la crisis económica. Bueno, hoy Alfredo Pérez Rubalcaba siguió insistiendo en que no es cierta que esa herencia del déficit fuera como nos está contando el Partido Popular. Usted sostiene que sí, que efectivamente la herencia es la culpable de las políticas que han tenido que improvisar desde el gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que los datos están ahí, son evidentes. Un déficit público del 9% en el año 2011 es un dato objetivo, es un dato que está ahí. Significa que tú has excedido con mucho el dinero, los ingresos que tenías y que te has gastado muy por encima de lo que podías gastarte. Y para ese exceso de gasto no tienes financiación y estás obligando a incrementar de una forma muy significativa el endeudamiento. Una de las formas más importantes que tenemos para controlar también nuestras finanzas y nuestras cuentas públicas es tener un endeudamiento controlado. Si no tienes el endeudamiento controlado, generas un problema adicional. Desde luego, desde la comunidad autónoma y desde Galicia siempre hemos tenido claro que la solvencia de la comunidad estaba basada en unas cuentas públicas realistas, en unas cuentas públicas controladas y un endeudamiento también controlado, adaptado a, evidentemente, incrementándose en estos años de crisis, que es para lo que está el endeudamiento, para cubrir la bajada de ingresos, su parte, pero siempre dentro de los límites autorizados y siempre dentro de ese déficit público. Y eso ha permitido que nuestra comunidad autónoma, en el contexto en el que nos hemos encontrado en estos años, haya garantizado ese nivel de solvencia que está haciendo que seamos capaces de pagar nuestras facturas a nuestros proveedores, que seamos capaces de seguir manteniendo la prestación de servicios públicos y que nuestros ciudadanos pues, en este momento no estén afrontando pues, medidas que estamos viendo que se están adoptando en otras comunidades y que Galicia no está teniendo que adoptar. Bueno, uno de los discursos de defensa de los presupuestos tiene que ver con el porcentaje que se destina a políticas sociales. Es cierto que ganan peso relativo, pero también es cierto que pierden en torno a 160 millones de euros. ¿A qué tipo de políticas sociales han tenido que renunciar para aplicar este recorte? Evidentemente, las consellerías que llevan el gasto social son las consellerías que cuantitativamente más peso tienen en el presupuesto y, por lo tanto, una reducción, aunque porcentualmente sea inferior su reducción al porcentaje, al 2,5%, que es lo que baja el presupuesto de la Xunta para el año 2013, tienen un peso cuantitativo más importante, aunque en esos términos porcentuales sea inferior. Nosotros llevamos toda la legislatura pasada aplicando políticas de reducción de gasto corriente improductivo. Pensamos que todavía tenemos que andar por ese camino, que todavía tenemos margen de reducción de gasto improductivo. ¿A qué se refiere exactamente? El gasto de funcionamiento de la Administración, lo que gastamos
cuando la administración, desde que la administración enciende la luz hasta el material de oficina que se gasta, hasta lo que es el funcionamiento administrativo de la administración. Esa parte todavía tenemos margen para seguir practicando políticas de ahorro y en ese sentido estas consellerías, el 100% de los gastos que tienen estas consellerías no son el 100% gasto social, hay gasto también de funcionamiento. Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad estamos aplicando políticas que van a producir importantes ahorros, que es el de eficiencia energética, de ahorro energético, porque los hospitales consumen mucha energía, entonces si aplicamos políticas de eficiencia energética conseguiremos tener ahorros en esos ámbitos y de hecho los estamos empezando a conseguir. También en el ámbito educativo, aplicando políticas de eficiencia energética en los centros educativos conseguiremos tener ahorros en ese gasto corriente. Por tanto, tenemos que orientar y vamos a seguir orientando esa reducción del gasto al gasto corriente improductivo y de hecho baja el doble que el gasto de capital. Hemos conseguido, digamos, primar ese gasto de capital, protegerlo en cierta forma en relación a la bajada total del presupuesto, bajando más el doble el gasto corriente. Claro, habla de reducciones en gasto corriente, ese gasto improductivo, ese gasto administrativo, digamos, pero cuando se abren las puertas de las diferentes consellerías que tienen encomendadas sobre todo esas políticas sociales, pues aparecen otro tipo de datos. Por ejemplo, Consellería de Educación, sé que no es su departamento, pero efectivamente el consejero acaba de reconocer que va a haber 1.200 profesores menos, no porque se hayan despedido, sino porque no se han cubierto las jubilaciones. Ahí no estamos hablando de ahorro de costes administrativos, sino de supresión de profesores. Mucha gente se puede preguntar, ¿la calidad de la enseñanza se puede mantener igual con 1.200 profesores menos? Yo creo que una muestra es que es lo que ha pasado en estos años. Esta reducción ha sido paulatina y, como decía el consellero, está fundamentalmente originada por las jubilaciones que se han producido y no ha afectado a la asistencia educativa. Se ha cubierto de otras formas. Es verdad que en estos años los profesores, igual que todos los empleados públicos, están haciendo esfuerzos muy importantes y, desde luego, nosotros desde la Administración y desde el Gobierno de la Xunta así se lo reconocemos, se les ha pedido un plus de esfuerzo para que no se viera mermada la calidad de los servicios públicos que presta la Xunta de Galicia en ese ámbito y yo creo que están teniendo un comportamiento ejemplar en ese sentido. ¿Y va a haber más esfuerzos, más petición de esfuerzos? Pues nosotros no en este momento nos planteamos hacer ninguna petición adicional de esfuerzos a los empleados públicos. A los empleados públicos. Si se refiere, no vamos a pedirles nuevos esfuerzos en este momento. Las medidas están incluidas en los presupuestos del año 2013. El objetivo es el mantenimiento del empleo fijo de la Administración, de todo el personal. Dice el objetivo, fijo. Pero que se puede modificar en función de las circunstancias. No, es una prioridad. A la hora de tomar decisiones sobre el capítulo de gastos de personal, es un capítulo que tiene una importancia clave en nuestro presupuesto, es decir, un presupuesto que disminuye. Necesariamente tienes que aplicar políticas de eficiencia también en el ámbito del gasto de personal, porque es más del 40% del presupuesto de la Xunta de Galicia son gastos de personal. Entonces, nosotros a la hora de diseñar esos presupuestos del 13 hemos tenido dos líneas fundamentales. Primero, a pesar de la caída del presupuesto, pedirles un menor esfuerzo en términos retributivos que el que han tenido que hacer en el año 2012 para poder también garantizar esa estabilidad en el empleo. De hecho, hemos derogado, está en la propuesta de ley de presupuestos para el año 2013, el artículo de la ley de medidas que preveía una bajada de jornada con bajada de retribuciones para todo el personal interino. Eso da estabilidad en el empleo. El consejero de Educación el otro día en su comparecencia parlamentaria anunciaba una oferta de empleo público de 200 personas. Estamos hablando de la supresión de 1.200 y una oferta de 200. Parece que hay un cierto desequilibrio, ¿no? Entre las dos cifras. Está claro que tenemos que ceñirnos también a la normativa básica estatal que define cuál es la tasa de reposición que tenemos en las administraciones públicas y en ese sentido tenemos que cumplir con ese límite de la tasa de reposición. La tasa de reposición es cero con carácter general, pero se permite una tasa de reposición del 10% en sectores que se consideran que son más importantes, como lo es en ese caso
ejemplo, el sector educativo. En muchas administraciones tienen absolutamente congelada la oferta de empleo público. Nosotros vamos a sacar oferta de empleo público en educación, ya hemos sacado oferta de empleo público en el ámbito sanitario, es decir, seguimos priorizando esas áreas que entendemos que son fundamentales para seguir garantizando esa prestación de servicios públicos. Bueno, estos presupuestos contemplan la posibilidad de que el número de parados supere en Galicia este año la barrera psicológica de las 300.000 personas, que yo no sé, ustedes, los miembros del gobierno de Alberto Núñez Feijóo, no sé si sueñan con esta cifra o tienen pesadillas más bien. Pues nosotros nos preocupa muchísimo. Efectivamente, el desempleo es la primera preocupación que tiene el gobierno gallego en este momento. Y ya sean 280.000, 285.000, 290, 300 que puntualmente se pueda llegar en el año 2013, sea la cifra a la que lleguemos, realmente es nuestra primera preocupación. Y por eso, y sin dejarnos llevar por el análisis, ¿no?, comparativo del resto de comunidades y del Estado, y ver que comparativamente la situación del desempleo en Galicia no es tan grave, siendo grave como en el resto de comunidades autónomas y como en el Estado, sí que nuestra primera prioridad es luchar contra el desempleo y es intentar aplicar políticas que luchen que generen empleo en nuestra comunidad. Parece que es evidente esto de que la intención de cualquier gobernante tiene que ser luchar contra el desempleo, pero yo le pregunto de forma específica para la gente que nos pueda estar viendo y que está en esa situación. Seguro que alguno de los que nos está viendo en esta situación o tiene de una forma próxima alguien vinculado al drama del desempleo. ¿Qué piensan hacer para mitigar de una forma específica? Y me refiero al drama desde varios puntos de vista. El drama social, el drama psicológico para muchísimas familias, pero también el drama económico, incluso para las cuentas públicas. Háblame de cosas concretas. ¿Cómo se va a abordar el problema? Pues va a haber una apuesta, en primer lugar, por la formación para el empleo. Y, de hecho, bueno, comentábamos antes, la consellera de Trabajo en su comparecencia en el Parlamento ha explicado cómo se va a apoyar de una forma muy decidida la formación para el empleo, no solamente para el empleo de las personas mayores, sino también para el empleo juvenil, y se van a dedicar 40 millones de euros para actuaciones de fomento de esa formación para el empleo, también incrementando la dotación para los talleres de empleo, que son, digamos, gérmenes importantes para después que una vez que ya están formados para el empleo salgan al mercado de trabajo. Otra parte muy importante, y es en relación con lo que comentábamos antes, es conseguir hacer políticas y empezar a realizar actuaciones que vayan directamente a los sectores estratégicos de nuestra economía, por ejemplo, como puede ser el sector naval. El consejero de Economía e Industria ha anunciado que se van a dotar con 60 millones avales para el sector naval, para que se recupere el empleo en el sector naval, que es uno de los sectores más importantes de nuestra economía. No solamente hay una medida, yo creo que todo el presupuesto, todas las actuaciones de la Xunta, de los diferentes departamentos, deben de tener políticas que en último término estén orientadas a esa creación de empleo. Bueno, insiste mucho en esas políticas de formación de empleo. Efectivamente hay una partida destinada a este asunto, pero puede haber gente que se haga la siguiente reflexión. ¿Es necesaria la formación de los desempleados cuando no hay ningún sitio en el que trabajar? Pues es necesaria porque la formación te abre puertas de trabajo que a lo mejor con la formación de la que dispones en ese momento no puedes acceder. Entonces, si tú recibes una formación que te permita ampliar, digamos, el mercado laboral al que tú puedes acceder, evidentemente se están incrementando tus posibilidades de obtener un empleo, y por eso entendemos que esa formación es básica para todos los desempleados, para que digamos, se abra ese abanico y tengan mayor posibilidad a la hora de enviar un currículum, a la hora de postularse para un trabajo en una empresa. Y si quieren pues iniciarse y ser emprendedores e iniciar ellos mismos una empresa, una actividad económica, es fundamental también el apoyo que vamos a hacer desde el año, en este año 2013 a los emprendedores, con bonificaciones fiscales selectivas que vamos a hacer en el impuesto
de la renta de las personas físicas, el impuesto de actos jurídicos documentados, en sucesiones y donaciones, para fomentar ese empleo autónomo, esa actuación emprendedora, así como toda la línea de ayudas que va a implementar la Consellería de Economía e Industria, también para fomentar el empleo autónomo en ese sentido. Le hablaba antes de esos organismos internacionales e instituciones que están hablando de la necesidad de aplicar lo que se llama políticas anticíclicas para tratar de romper ese círculo vicioso en el que parece que se ha instalado la economía española y de una forma paralela la economía gallega. ¿Se minusvaloró el problema del paro, las consecuencias que estas políticas iban a tener sobre el desempleo, sobre la destrucción de empleo en concreto? Pues yo, una vez más, los datos, y nosotros se puede imaginar que manejamos una gran cantidad de datos para analizar las tendencias y ver el comportamiento, ¿no? Desde luego de todas las comunidades autónomas y del propio Estado. Realmente no se ve una relación entre ni el cumplimiento del déficit ni las tasas de paro. Es decir, está probado, y los datos así lo dan, que las comunidades autónomas que más paro tienen no son precisamente las que más controlado han tenido su déficit público. Galicia, claro, pero perdona que lo interrumpa, un ejemplo, por poner un ejemplo, supresión de la paga extra, un ejemplo que se ha puesto encima de la mesa coincidiendo con la toma de esa decisión, supresión de la extra de Navidad, tomada, como sabemos, por el gobierno de Mariano Rajoy, por cierto, cuestionada desde la Xunta de Galicia. Se suprime esa paga extra como consecuencia de la necesidad de cumplir ese objetivo de déficit, y eso tiene una consecuencia en todo el círculo económico que puede acabar provocando el cierre de negocios como consecuencia de que el consumo se retrae. Quiere decir que sí que puede haber una relación bastante lógica, directa, ¿no?, entre una cosa y otra. Sí, pero lo que debemos pensar es cuál es la alternativa a esa medida. Es decir, es una medida claramente orientada a reducir el gasto. Si no reduces ese gasto, lo que tienes que hacer es incrementar el ingreso para financiar ese gasto, porque lo tienes que financiar de alguna manera. La alternativa es subir los impuestos. Si subes los impuestos, también estás detrayendo capacidad económica de los ciudadanos, y por lo tanto también estás desincentivando en ese sentido la actividad económica. Lo que no puedes hacer es seguir gastando cuando no tienes dinero para financiarlo, porque entonces empiezas a no pagar, y si no pagas a las empresas, a los proveedores que te prestan los servicios, realmente estás también afectando negativamente a la economía. Entonces, en ese momento, cuando hay un problema como el que tenía la economía española y como tenían el Estado en este caso, hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones que son difíciles, y desde luego esta ha sido una decisión muy difícil que ha tomado el Gobierno de España, y una decisión que también hemos tenido que aplicar las comunidades autónomas, pero siempre dentro del convencimiento que dentro de las alternativas que había es la decisión, digamos, menos mala, o que al Gobierno de España le ha parecido menos mala en ese momento. Pedir un esfuerzo adicional a los empleados públicos, reconociendo que ya llevan haciendo muchos esfuerzos, pero pidiendo ese esfuerzo del año 12, esfuerzo puntual, y además abriendo la puerta a que esa paga que no reciben en el año 2012 la recuperen cuando la situación económica lo permita. No es lo mismo que una bajada del 5% indefinida, como ya también se tomó. Unidad de criterio no debía de haber, porque, insisto, desde la Xunta de Galicia se cuestionó esa decisión. Aquí mismo el presidente de la Xunta reconoció que él no estaba de acuerdo con la supresión de esa paga extra. Es decir, que hay formas distintas de enfrentarse al problema, supongo. Sí, el Gobierno de España, como digo, tomó esa decisión. En ese momento nosotros, desde luego, entendimos que era un esfuerzo enorme para todos los empleados públicos, que ya se venía sumando al esfuerzo que se había realizado con la reducción de retribuciones del 5%. Pero una vez que estás en el gobierno, desde luego, lo que tienes que hacer es tomar decisiones, porque si no tomas las decisiones, si no ejerces tu responsabilidad, al final las consecuencias son peores, ¿no? Entonces es evidente que el gobierno de España en este último año ha tenido que tomar decisiones muy difíciles. Hablábamos de gasto público, desciende el gasto público dedicado a la famosa Ciudad de la Cultura, en concreto un 13,2%, pero aún así el Gallás va a engullir en este año 13, 10,4 millones de euros. Por poner un poco en contexto, hablaba antes de ese esfuerzo que se va a hacer para formar a desempleados. Esta cifra 10,4 es un tercio del total de dinero que se va a destinar a estos cursos de formación. Confiéseme una cosa, ¿le dolió mucho consignar esa partida para el Gallás?
Vamos a ver, la partida para el Gallás evidentemente disminuye, ha visto disminuido su importe en los últimos años. De acuerdo con los datos que desde luego a nosotros nos facilita la Consellería de Educación, la reducción es de un 30% de las cantidades presupuestadas. Es evidente que tenemos un complejo que hay que mantener. Se han tomado la decisión fundamental que es... ¿A cualquier coste? Y hay que intentar, en la medida de lo posible, rentabilizar ese complejo, y de hecho en este momento es la sede de la Agencia de Modernización de Galicia, con lo cual se está intentando optimizar la utilización de los espacios de la Ciudad de la Cultura, los espacios ya existentes, los que ya se habían construido, porque, insisto, se tomó la decisión de no seguir, construyendo los edificios pendientes. ¿Se puede permitir Galicia en estos momentos destinar 10 millones de euros al Gallás? Pues yo creo que en la medida en que esos 10 millones que se invierten van a estar destinados a la Agencia de Modernización y a optimizar espacios dentro del plan estratégico del Gallás que permitan, en la medida de lo posible, incrementar esos ingresos, sirviendo de nichos para empresas de la cultura, intentando reorientar, yo creo que en una labor muy importante que ha hecho la Consellería de Cultura, reorientar la actuación o digamos la utilización del complejo del Gallás, pues, y teniendo en cuenta esa reducción que ya ha sido paulatina y que en este presupuesto es del 30%, pues estamos optimizando en la medida de lo posible esa utilización en este año. Déjame 2013. que terminemos este asunto del Gallás con otra comparativa más. Hablábamos de un presupuesto de 10,2 millones, yo se lo comparaba con lo que se va a destinar a cursos de formación para desempleados, pero también otra comparativa muy llamativa, que es que va a suponer una sexta parte de todos los recursos culturales. ¿Se va a sacrificar la cultura para justificar al Gallás? Se está también utilizando el Gallás, como decía, para fomentar y para apoyar también al sector cultural. Dentro del plan estratégico del Gallás hay actuaciones que también van destinadas a apoyar a nuestra industria cultural, que evidentemente también es una industria muy importante para Galicia, y debemos de contribuir a facilitar también el emprendimiento, no solamente en el ámbito industrial, sino que también el emprendimiento de las empresas en el ámbito cultural. Y en ese sentido el Gallás también se va a utilizar los fondos que se dediquen para eso. Estamos intentando optimizar la utilización de los recursos que en este momento tenemos. Bueno, escuchábamos en la primera parte del programa declaraciones del presidente de la Xunta siendo muy categórico, diciendo que Galicia no va a ser intervenida como comunidad autónoma, pero categóricamente no van a recurrir al famoso Fondo de Liquidez Autonómica, que, para que nos entiendan, es la intervención. Pues no vamos a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica, al FLA. Nosotros, desde luego, valoramos todas las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España para facilitar liquidez a las comunidades autónomas. Valoramos no solamente el plan de proveedores, que supuso la posibilidad de que las comunidades accedieran a una financiación para pagar sus facturas pendientes, que Galicia no necesitó porque disponíamos de liquidez suficiente para afrontar nuestras obligaciones. También analizamos cuando se planteó el Fondo de Liquidez Autonómica y evidentemente desde luego nosotros no hemos tenido necesidad de acudirlo. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, la solvencia de nuestras cuentas y la sostenibilidad de nuestras cuentas hace que seamos capaces de endeudarnos en el mercado y de completar. Fuimos la primera comunidad autónoma que completó el plan de endeudamiento. Eso significa que tenemos liquidez. El Fondo de Liquidez Autonómica es para aquellas comunidades que no tienen liquidez y, por tanto, para acceder a ese fondo se les piden unos requisitos adicionales, unos esfuerzos de ajuste adicionales que Galicia no ha tenido que hacer y que otras comunidades sí. Me llama la atención la respuesta, no quiero que suene encerrona esta, pero escuchábamos esta mañana al presidente de la Xunta en una entrevista en una emisora de radio que introducía algún matiz que quiero compartir con usted. Si le parece, vamos a escuchar esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, porque él no era tan categórico como usted. Vamos a oírlo. Sobre el fondo de liquidez, ahora veremos en el año 2013 qué es lo que podemos conseguir en el mercado y qué es lo que ofrece el Tesoro. Si el Tesoro ofrece unas condiciones mejores de financiación que los créditos de mercado, pues lógicamente no tenemos ningún interés en darle a ganar a los bancos o al mercado de capitales, ¿no?
Decía declaraciones de esta misma mañana del presidente de la Xunta. ¿Hay posibilidad entonces de acudir al FLA? Vamos a ver, como decía antes, nosotros todos los mecanismos que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los hemos analizado, evidentemente, para ver si interesaban o no interesaban a nuestra comunidad. Lo que plantea el presidente es que si el Gobierno de España presenta un mecanismo de liquidez para las comunidades, y no se refiere expresamente al FLA, puede ser cualquier otro mecanismo para que las comunidades obtengan liquidez, nosotros lo analizaremos y evidentemente sopesaremos los pros y los contras de ese mecanismo y decidiremos si nos adherimos a ese o no nos adherimos. Yo lo que me refería es que el Fondo de Liquidez Autonómica en este momento, con las condiciones que plantea, con la condicionalidad, con los ajustes adicionales que exige, no nos planteamos en ningún caso recurrir y seguiremos financiándonos en el mercado. Yo no sé si el Gobierno de España pone en marcha otro mecanismo que también dota de liquidez y en ese momento consideramos que es bueno para esta comunidad autónoma, evidentemente lo analizaremos y tomaremos la decisión, desde luego siempre analizando lo mejor para esta comunidad autónoma. No hay sís radicales ni noes radicales, porque desde luego nos preocupa el endeudamiento, nos preocupa mantener el coste financiero de nuestra deuda controlado. En nuestro capítulo 3, que es el que refleja los gastos financieros que pagamos por nuestro endeudamiento, es un capítulo que se ha incrementado en este año 2013, un 10% solamente, muchísimo menos de lo que se ha incrementado, casi una media del 36%, casi el 40% de incremento de otras comunidades autónomas. Ese es otro ejemplo del gasto improductivo del que hablábamos antes. Ese gasto en pagar intereses es un gasto absolutamente improductivo. Por eso tenemos que controlar ese gasto financiero para permitirnos ese dinero que no tenemos que emplear en pagar nuestros intereses de la deuda, orientarlo hacia el gasto social, orientarlo hacia nuestro gasto productivo. Bueno, estamos acabando ya, pero hay algún asunto todavía que no quería dejar de preguntarle. Lógicamente, NCG, creo que la consejera es optimista con respecto al futuro de esta aventura que está pilotando en estos momentos José María Castellano. En este momento, desde luego, si analizamos la situación en la que se encuentra la entidad, la situación del sistema financiero en su conjunto, pues lo que vemos es que el sistema financiero, después de la reforma que se ha hecho y después de la inyección de capital y de la recapitalización de las entidades que lo necesitaban, y entre ellas Nova Galicia Banco, tiene un horizonte de actuación, un marco de 5 años que le da la normativa, que le da la Comisión Europea, para conseguir la financiación y sustituir ese capital público por capital privado. La vía está en manos de los gestores de la entidad. Ellos siguen apostando por esa posibilidad de conseguir esos inversores privados, y nosotros, desde luego, lo que venimos diciendo a lo largo de todos estos años es que el interés del Gobierno gallego es que haya una entidad financiera gallega, una entidad radicada en Galicia, una entidad preocupada por los intereses de las familias y de las empresas gallegas, que eso es bueno para nuestra comunidad autónoma, y por eso estamos apoyando y desde luego estamos a favor de que el objetivo que pretenden estos gestores de la entidad finalmente se consiga. Bueno, usted no estaba como consellera, no era consellera cuando se produjo la famosa fusión de las dos cajas, de Caixa Galicia y de Caixa Nova, pero sí formaba parte del equipo de la consellera de entonces, de Marta Fernández Currás. ¿Se sintieron engañados de alguna forma por los antiguos directivos de las cajas, teniendo en cuenta la situación en la que parece que estaban y que entonces no se sabía? Pues evidentemente con el paso del tiempo se van analizando toda la situación que se había dado en ese momento. Evidentemente, con el tema, por ejemplo, de las indemnizaciones, nosotros desde el primer momento ya dijimos que entendíamos que esas indemnizaciones eran excesivas, que nosotros no teníamos competencia sobre esas indemnizaciones, era una competencia del Banco de España, pero que desde luego estábamos a favor de que esas indemnizaciones se devolvieran y revirtieran a la caja, ¿no? que
que realmente es la que debería debe de tener fondos para gestionar. Por lo tanto, es evidente que a lo largo de todo el proceso de la vida de las cajas se han cometido excesos, se han cometido errores. Ha habido muy importantes errores de supervisión por parte del Banco de España, que en mi opinión no ejerció la labor que le correspondía de supervisión de esas cajas, y por tanto yo creo que procede y es muy importante que sepamos todos qué es lo que pasó y qué es lo que llevó a las cajas a la situación a la que finalmente vemos que se han encontrado. Claro, pero siente que fueron desleales con el Ejecutivo gallego, que hizo una apuesta tan firme y tan contundente y tan pública por ese proyecto de fusión y porque la caja continuara siendo gallego. Repito la pregunta, ¿siente que hubo deslealtades por parte de los exdirectivos que de alguna forma no compartieron con ustedes la situación real de las cajas? Bueno, también hay que tener en cuenta que la situación real de las cajas, como le decía antes, la vemos ahora, a posteriori, y con un cambio normativo muy importante. Pero ellos tampoco lo veían. La necesidad de dotación de provisiones adicionales ha sido algo que ha ido exigiendo, digamos, los cambios normativos que se han ido produciendo después en ese momento, y con la situación que había en el momento en el que las cajas se fusionaron. La normativa que era aplicable era muy distinta a la que tenemos a día de hoy, y las exigencias de provisiones y las exigencias de capital eran distintas, y en ese momento esas exigencias, en el momento en el que se produjo esa fusión, se cumplían. Por lo tanto, ¿pero usted cree realmente que los directivos creían que estaban bien las cajas? Los responsables, entonces, estos señores de las indemnizaciones de las que estamos hablando, ¿usted cree realmente, tiene la convicción de que ellos creían que las entidades estaban bien? Yo quiero pensar que ellos pensaban que las entidades, teniendo en cuenta el marco en el que se encontraban en ese momento y las exigencias que había, estaban bien. Última pregunta. Los presupuestos ha confesado también que tratan de contribuir al reequilibrio de las 4 provincias. De hecho, si se vieran las cifras gruesas, digamos, hay una compensación de las 2 provincias del este, de Ourense y de Pontevedra. Cualquier política presupuestaria de compensación no está abocada al fracaso si no se soluciona el gravísimo problema de la demografía, que es, como todos sabemos, uno de los grandes problemas que tienen tanto la provincia de Lugo como la de Ourense. Pues efectivamente, para nosotros uno de los problemas más importantes que tiene nuestra comunidad autónoma a día de hoy es la demografía, es la caída de... ¿Y está siendo contundente en la solución del problema? Bueno, la Consellería de Traballo e Benestar ha presentado un plan para precisamente articular medidas para fomentar la natalidad, porque es una preocupación que tiene la Xunta de Galicia, y por eso ha presentado ese plan con una serie de medidas que esperamos seguir ahondando en ellas, y esperamos seguir, digamos, poniendo esa política demográfica, poniendo esa política de fomento de la natalidad dentro de una de las prioridades que tiene la Xunta de Galicia. Bueno, con ese discurso tan rigorista que usted practica, y hablando de la provincia de Ourense, no puedo dejar de preguntarle por el personaje de la temporada, que es José Luis Baltar. ¿Qué le provoca su forma de hacer política, consellera? Bueno, en este momento hay un proceso judicial. Yo lo que soy es tremendamente respetuosa con la justicia y con los procesos judiciales. No creo que sea oportuno que tampoco contribuyamos a hacer un juicio paralelo al que ya está realizando los tribunales de justicia, que tienen que hacer su trabajo y tendrán que evaluar si en este caso la actuación que realizó pues fue la correcta o no. A ellos les corresponde dictar sentencia y decidir y valorar esa actuación. Bueno, pues vamos a acabar viendo el resultado de esa encuesta que nos anunciaba Marina Chiavegato al principio de esta entrevista, que más o menos venía a preguntar a la gente si creían que Galicia estaba en mejores condiciones que el resto de las comunidades autónomas. Como sabemos, un discurso que bueno, se practica habitualmente por parte de los actuales responsables de la comunidad autónoma. Y consellera está fallando algo en el discurso, porque el 82% de la gente que ha participado en la encuesta, insisto, no tiene valor demoscópico, porque es una encuesta en la que la gente vota de forma voluntaria, creen que no, que Galicia no está en mejor situación que el resto de España o que el resto de las comunidades españolas. ¿Está fallando algo la comunicación, por lo menos?
Pues mejoraremos la comunicación, porque desde luego todos los datos nos demuestran día a día que Galicia está en una mejor situación que el resto de comunidades autónomas. Lo que comentaba antes, noticias saltan todos los días de medidas que están tomando en otras comunidades que aquí no se están teniendo que tomar. Es evidente que estamos en una situación de crisis, nuestro país, España, está en una situación de crisis, Galicia no puede ser ajena a la situación en la que se encuentra España y por tanto estamos en una situación de crisis, pero yo creo que es algo que ha sido reconocido por el Gobierno de la Xunta de Galicia desde el primer momento. Yo creo que todos los gallegos valoran que el Gobierno de la Xunta de Galicia ya desde el año 2009 reconoció la situación en la que nos encontrábamos y se lo dijo a todos los gallegos y esto yo creo que ellos saben que este Gobierno no les va a decir que estamos en una situación que no estamos y que va a poner todos los mecanismos que están a su disposición para mejorar esa situación y que de hecho comparativamente, aunque estemos en esa situación de crisis, Galicia está mejor que está el resto de España. ¿Se atreve a poner una fecha de cuándo estaremos bien? Pues nosotros esperamos que el 2014 sea un año de transición hacia el crecimiento económico, que se recuperará tasas importantes en el año 2015, tasas que ya sean suficientes para volver a empezar a la creación de empleo que necesita la economía. Elena Muñoz, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a hacer una pequeñita pausa, como siempre, después de esta primera parte. Regresamos enseguida con muchos asuntos de actualidad, incluido el futuro del Partido Socialista. Hoy Alfredo Pérez Rubalcaba trató de construir un sendero, una hoja de ruta para liderar esa transición, esos momentos difíciles que están pasando este partido, el principal partido de la oposición. Es uno de los asuntos, muchísimos otros, a la vuelta de publicidad.